Buenos días, buenas noches. Bien, a ver, antes de iniciar la clase, como me dijeron la anterior, vamos a proceder al llamado de la lista. Ya, a ver. Por ahí tengo que presentar esto también. Choque Manríquez Henry. Córdoba Lucas Madaí. Presente, licenciado. Okay. González Escobar Talía. Presente, lice. Liendo Revilla Adriana. Mamani Surco Wendy. Presente, licenciado. Rivera Aguirre María Lourdes. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Ruiz Blas Katia. Presente, Lic. Ruiz Lerima José Edson. Sarabia Ábalos Caterín. Taraune Burgos Karen. Buenas noches, dicen presente. Buenas noches. Vargas Kisbert Yamil. Yapu Tapia Lisset. Bien, de acuerdo a la lista, los estudiantes de hoy somos 12. Estamos 9. El compañero Choque Manríquez Henry, no, creo que no lo he visto en salas, en las clases. Yo acabo de unirme a la clase. Adriana Liendo. Diana, okay. Buenas noches. ¿Cómo estás? Adriana, ¿dónde estás? Adriana? Aquí está. Ok. Bien. Ahora bueno, esto es más para un seguimiento de quién es, bueno, para la asistencia como tal, ¿no? Bien, a ver. Quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Ya en la asignación de canal. ¿Estamos bien? Sí, Lic. Bien. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar con respecto a la anterior clase? ¿No hay ninguna pregunta? Mi micrófono más no sé dónde colocar. Bien. ¿Se escucha, no? Bien. Bien, entonces continuaremos, si no hay algunas consultas. Habíamos indicado que existen diferentes modalidades, ¿no? Dentro de lo que es el procedimiento de despacho de importación al consumo. Y habíamos visto la elaboración, ¿no es cierto? La documentación que se tiene que presentar, qué es lo que el declarante tiene que tomar en cuenta antes, ¿no? De elaborar la declaración de mercancías, si es alguna mercancía prohibida, etcétera, ¿no? O si se necesita algún tipo de autorización o certificación, ¿no? Ya, una vez que ya se elabora, ¿no es cierto? Se elabora el documento, se paga, ¿no es cierto? Se paga los tributos aduaneros. Habíamos indicado que en las entidades financieras autorizadas, en este caso es el Banco Unión, o también se podría pagar mediante Internet, ¿no? Se realiza lo que es el sorteo de canales, ¿no? O la asignación de canales, que también se lo denomina. Ahora, esta asignación de canales se realiza en función de la modalidad del despacho de la declaración. Es decir, habíamos visto las 3 modalidades, que eran un poco más, pero consideramos las 3. General,
el inmediato y el anticipado, ¿no? Generalmente en esas tres, porque las otras dos son secuencias de estas otras tres modalidades. Entonces, ¿qué viene a ser? El despacho general, por ejemplo, habíamos dado algunos ejemplos, ¿no? Que inclusive cuando se declara un producto, se entra al aforo y es otro producto y existe una contravención. Ese es el despacho general. En el despacho general, la asignación del canal se efectúa al momento de pagar la declaración de mercancías, ¿no? Habíamos indicado también que el modo de pago es acercarse al funcionario de ventanilla, quien le vamos a indicar el número de la TIM en este caso, y él lo va a buscar en el sistema porque también entra al sistema Suma, tiene la aplicación, y le va a indicar, ¿no? Sí, evidentemente le va a decir el nombre del importador y le va a decir el monto que tendría que pagar. ¿Ya? En ese momento, en el despacho general, se efectúa la asignación de canales. En un despacho inmediato, ¿no? No sé si hemos hablado un poquito del despacho inmediato, pero lo vamos a hacer. Dentro del despacho inmediato nos dice que se pueden acoger el universo de, es decir, personas naturales o personas jurídicas, se pueden acoger a esta modalidad, pero no es para todas las mercancías, ¿ya? No es para todas las mercancías como tal, son para algunas, ¿no? Que dependiendo de su naturaleza, ¿no? Requieren que salga inmediatamente del recinto aduanero. Es decir, no se puede quedar, ¿no? No se puede quedar en un depósito aduanero. Por eso se denomina un despacho en medida. Ahora, para poder aclarar un poquito, y pregunto a la sala, ¿qué mercancías creen ustedes que necesita de un despacho inmediato? Es decir, que por la naturaleza y características de esta mercancía, no se puede quedar en los recintos aduaneros. Licen, yo pienso ¿Ya? que por esto de la pandemia, los barbijos sí podría ser. Como tú lo dijiste, ¿no? Por la coyuntura, ¿no? Por la coyuntura que ahora estamos viviendo, evidentemente no necesariamente los barbijos, sino todo producto de bioseguridad, ¿no? Todo producto, guantes, barbijos, qué sé yo, inclusive en este momento al alcohol, por ejemplo, ¿no? Por una norma, un decreto, pero eso es momentáneo, ¿no? Momentáneo. Es de acuerdo a la coyuntura. Pero si no tuviéramos, ¿no? Si no estuviéramos en pandemia, ¿qué productos creen ustedes que tendría que salir inmediatamente? Cargas IMO, dicen. ¿Perdón? Cargas IMO. No necesariamente las cargas IMO. Sí, lo que sí tendría que ser las cargas IMO, en este caso, es almacenarlas, ¿no es cierto?, en un espacio especial, que no esté junto a las otras, ¿no? A algunas, ¿no? En algunas mercancías IMO. Porque después existe, ¿no? No se requiere. Sí, las mercancías peligrosas, pero como serían los explosivos, por ejemplo, ¿no? Los explosivos no pueden permanecer por el hecho de que, bueno, son explosivos y pueden sufrir cualquier accidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Pero además de eso, que podrían entrar las cargas IMO, ¿qué otra mercancía creen? Licenciado, ¿podría ser los animales vivos? Ya, correcto, sí. Animales vivos tienen que salir inmediatamente por su característica, ¿no? Imagínense que un animal vivo se quede y por ahí se muere, ¿no? La responsabilidad, la tremenda responsabilidad que asumiría el concesionario. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Los alimentos, tal vez. ¿Qué tipo de alimentos? Porque hay una gran variedad de alimentos y algunos sí y algunos no. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la leche, por ejemplo, las conservas en lata, no requieren de este... O las frutas, tal vez, la carne que están de moda. En ese caso estaríamos hablando de las mercancías perecederas, ¿no? Perecederas,
que en un determinado tiempo pierden sus propiedades como tal y llegarían a descomponerse, ¿no? Ahí entrarían las frutas, las flores, ¿no? Como tú dices, los alimentos, pero más que todo los mariscos, ¿no? Imagínense, los mariscos no se pueden quedar porque necesitan, habíamos hablado, pero en un principio, de una refrigeración. Después también están las vacunas, por ejemplo. No necesariamente de la pandemia, pero sí está dentro del artículo, dentro de la norma, que las vacunas tienen que salir inmediatamente, ¿no? No pueden quedarse. Después tenemos, y obviamente estas mercancías que se acogen a esta modalidad, también entran las de auxilio o de socorro, ¿no? Mercancías de socorro, que son muy diferentes a las de donación, por ejemplo. Las de donación, generalmente se realiza un trámite, ¿no? Entre el que va a donar y al que le van a donar. Tiene que haber un documento de por medio, unas autorizaciones, unos permisos, etcétera, ¿no? Mientras que las mercancías de socorro son aquellos envíos de socorro se denominan, que por ¿cómo podríamos decir? Algún catástrofe, ¿no? Pero por el tema natural, ¿no? Puede ser una inundación, ¿no? Un derrumbe, etcétera, que alguna vez hemos tenido, ¿no es cierto? Hemos tenido y hemos recibido este tipo de envíos de urgencia, ¿no? De socorro se llama. Y envían vituallas, frazadas, agua, etcétera, ¿no? Entonces esas mercancías ingresan bajo esta modalidad, pero tienen otra tratativa, ¿no? Estas no pagan impuestos, ¿no? Porque imagínense que no son donaciones, pero podríamos, ¿no? O sea, son denominadas envíos de socorro, ya les dije, que generalmente podemos decir que están donando, pero las donaciones tienen otro tratamiento como tal, ¿ya? Otro tratamiento. Estas donaciones, que podríamos llamarlos envíos de socorro, son cuando existen catástrofes naturales, ¿ya? Y obviamente este tipo de mercancías no pagan ningún tipo de impuesto y además se acogen al despacho inmediato. También tenemos, por ejemplo, en las revistas, ¿no? Los periódicos. Imagínense un periódico que salga después de un mes, ya la noticia ya no nos sirve, ¿no? Entonces entran revistas, ¿no? Periódicos, las películas, por ejemplo, ¿no? O sea, para los cines que antes teníamos, ¿se acuerdan? Entonces venían, ¿no? Venían por el tema de un despacho inmediato. También tenemos los órganos, ¿no? Plasma sanguíneo, tenemos la córnea humana, por ejemplo, cuando alguien está introduciendo una córnea humana, eso tiene que ser inmediatamente, ¿no? Porque el paciente ya está esperando en el quirófano para ser trasplantado. Entonces, hay muchos productos, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a acoger a esta modalidad del despacho inmediato, ¿ya? Y en este caso, el tema de la asignación de canal, ¿no es cierto?, se elabora en dos momentos, Aquellas mercancías o productos que no entran en el tema de envíos de socorro, ¿sí? Que pueden ser, como les dije, revistas, periódicos, animales vivos, ¿no? Alimentos, productos perecederos. Esos, al momento de pagar, al momento de querer sacar la mercancía, se tiene que pagar, ¿no? Es el mismo. Y ahí se realiza el sorteo de canales, ¿ya? Mientras que el otro se lo realiza justo en la elaboración o en la aceptación de la mercancía, de la declaración. Los productos o mercancías que están ingresando como envíos de socorro. Entonces hay dos momentos en el despacho inmediato, ¿no? Y dos momentos. Una que se paga y se realiza el sorteo de canales. Y hay algunas que no se pagan, ¿no es cierto? Y se realizan al momento de la aceptación de la declaración de mercancías. Posteriormente tenemos la modalidad del despacho anticipado. Ahí quería preguntarles a la sala, ¿qué entendemos por un despacho anticipado? ¿Qué será? ¿No? Obviamente anticipado, pero ¿anticipado a dónde? ¿Por qué se anticipa?
Y obviamente también en esto se acogen las personas naturales y jurídicas, y en este caso el universo arancelario de mercancías, ¿no? Todas las mercancías se pueden acoger a esta modalidad de despacho anticipado. ¿Qué podrá ser el despacho anticipado? A ver. Dicen, anticipados son bueno, es el tipo de despacho que se declara la mercancía antes de que continúe su tránsito terrestre nacional, algo así. Estamos un poco... Por decir, digamos, en el tema de las mercancías que llegan por puerto, realizan un despacho anticipado y bueno, cuando cruzan fronteras se sortea el canal, ¿no? Ahí estamos bien, ¿no? Estamos muy bien, Karen, ¿no? Ese es el otro momento, ¿no? Es el otro momento. Pero la pregunta es, ¿a qué se anticipa? ¿No? Dice despacho anticipado. ¿Por qué se da? Bueno, se paga el impuesto, ¿no? Antes de que la carga llegue a territorio nacional. Ya, entonces, para explicarles muy bien, Karen, entonces el tema es que se hace el mismo procedimiento que un despacho general, ¿no es cierto? Igualito. Se elabora la DEM, pero se paga los impuestos, ¿no? Todo, pero antes que la mercancía arribe, ¿no? O llegue al territorio aduanero nacional. Es decir, en este caso, inclusive a la frontera, porque ahí se va a realizar el sorteo de canales, ¿no? Entonces, imagínense, el declarante elabora la DIM, ¿no? Se realiza el pago, realiza la liquidación tributaria, se paga en el banco, ¿no es cierto? Y, bueno, se espera nada más a que el medio de transporte llegue a frontera y ahí se va a realizar el sorteo de canales. Ahora, en el tema, ¿se acuerdan que hablamos de las facturas en un principio? La factura pro forma y las facturas comerciales. En esta modalidad y en el inmediato se aceptan esas facturas pro formas, se aceptan, ¿no? Porque está viniendo en un despacho anticipado y en un despacho inmediato, ¿no? Inclusive la norma que dice, ¿no? Indica que el declarante puede obtener información, ¿no? De cualquier forma, de cualquier medio, pero que contenga la información necesaria, dice, necesaria para realizar la liquidación tributaria y para proceder a llenar la declaración de mercancías. Entonces, imagínense, no necesariamente una factura pro forma, puede ser un contrato, una nota de venta, etcétera, ¿no? Y este tipo de modalidades tienen un plazo, habíamos indicado también un poquito adelante, se tiene un plazo para la regularización, ¿no? De esta modalidad. ¿Qué quiere decir la regularización? Que en este caso tienen 20 días, ¿no es cierto? 20 días después, ¿no? Después de la aceptación, en este caso del pago, del sorteo de canales, etcétera, para presentar la documentación original, ¿no? Ahí sí tienen que presentar la factura comercial, ¿no? Si han presentado una factura pro forma, ya en la regularización se tiene que presentar la factura comercial, ¿no? Y cualquier otro, por ejemplo, dentro de este despacho de modalidad anticipada hay un documento que no se adjunta en una primera instancia porque no se lo tiene, ¿no? No se puede conseguir. Y este documento es el parte de recepción, ¿no? Un poquito yendo al tema del régimen de depósito aduanero, por ejemplo, ¿no? Ahí dice que cuando llega el medio de transporte, tiene que descargar, ¿no es cierto? Descargar la mercancía y el almacenista o el almacenero, el concesionario, recepciona y después le emite el parte de recepción. El parte de recepción es el documento que prueba, ¿no es cierto?, que el transportista ha descargado la mercancía y ahora está en custodia del concesionario. Ese documento también es un documento soporte para realizar el despacho de importación. En la modalidad general, este documento ya tiene que estar adjuntado, pero en estas otras modalidades no. ¿Por qué? Porque no se cuenta. O sea, no ha llegado el medio de transporte. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir, no? Entonces, en la regularización, en esos 20 días,
ahí es donde se tiene que adjuntar este parte de recepción, ¿no? Recién en la regularización van a elaborar el parte de recepción, van a entregar, etcétera, y el declarante tiene que adjuntar este documento, pero ya en la regularización, ¿no? En los 20 días que tienen para regularizar. ¿En qué consiste este sorteo de canales? El canal verde, si nos toca o sale un canal verde, esto indica que la aduana no participa de este proceso o de este despacho de importación, ¿no? No participa, entonces, ¿qué es? Automáticamente se le da el levante, que se le denomina así, ¿no? Se le da el levante y se procede a ingresar al recinto aduanero y ahí se recoge las mercancías, ¿no? Entonces, inmediatamente, ahí en un canal verde la aduana no participa, ¿no? Se autoriza el levante de las mercancías en forma inmediata. ¿Qué sucede en un canal amarillo? En un canal amarillo indica que se tiene que realizar el examen documental digital de la declaración, porque ya estamos hablando que acá ya no es físico, ¿no es cierto?, sino es digital. Entonces, ¿qué hacen los de la aduana? Ya tienen en el sistema, porque el declarante, les dije en un principio, envía toda la documentación escaneada, ¿no?, mediante el sistema, y la aduana ya tiene los documentos. Por lo tanto, se realiza el examen documental digital de la declaración. En el caso de no existir, ¿no?, en el caso de no existir ninguna observación, el técnico aduanero, ¿no es cierto?, el funcionario de la aduana, tiene que autorizar, ¿no?, el levante de las mercancías en un plazo de 24 horas. Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? La norma dice en 24 horas computables a partir del día hábil siguiente de la asignación al técnico aduanero, que viene a ser casi el mismo día de la asignación. Entonces, imagínense, la norma nos dice que el técnico tiene 24 horas, pero si no existe ningún tipo de observación. Y el canal rojo, perdón, aquí, ¿y el canal rojo en qué consiste? ¿No? Se procede al examen documental, también digital, y el reconocimiento físico, como les decía, ¿no? Vamos a entrar, o sea, la aduana va a ingresar al recinto y va a ver la mercancía, ¿no? En el ejemplo que habíamos puesto, ahí hemos encontrado una diferencia, ¿ya? Y obviamente registrando los resultados de dicha operación, tiene que registrar, es decir, tiene que hacer un aforo. No es un informe, pero en el caso también, si no existiera ninguna observación, si todo estuviera de acuerdo a la documentación, en el tema físico, ¿no es cierto?, dentro de las 48 horas, ¿no?, aquí ya son 2 días más, ¿no?, que tiene para autorizar el levante, ¿no?, ya directamente en el sistema. Ahora, cuando existe, ¿no?, alguna observación, bueno, ahí ya mueren estos plazos y seguramente se pueden, bueno, extender. No dice la norma hasta cuánto, ¿no? Es hasta cuánto, porque la aduana va a solicitar seguramente alguna documentación más de respaldo y el declarante tiene que presentarles. Entonces ya el plazo, no podríamos decir que es indeterminado, pero se va a extender, ¿no? Se va a extender. Esa es la única desventaja, ¿no es cierto?, que se tiene cuando a la aduana o al técnico aduanero tiene una duda razonable en cuanto puede ser a la documentación, al precio, valor, calidad, partida arancelaria, etcétera. Entonces ahí ya el plazo que se tiene por norma se puede extender, ¿ya? Y obviamente el aforo, ¿no? El aforo, en este caso existen 2 tipos de aforo que realizan ahora. No 2 tipos de aforo, sino 2 personas o 2 funcionarios participan de este aforo. Uno que se lo llama el aforador, ¿no?, el aforador como tal, el que hace el reconocimiento físico, efectuará y él es el que verifica, ¿no?, físicamente las cantidades, toda la descripción, las marcas, modelos, ¿no?, si tiene,
Todo con relación, tiene que estar todo idéntico a los documentos, ¿no? En caso de existir observaciones sin sanción, ¿no es cierto?, o sujeto de contravenciones aduaneras, puede ser no por una incorrecta clasificación, bueno, o por una contravención que puede ser una incorrecta clasificación arancelaria, el origen no corresponde a las mercancías, ¿no? Existen demasías, etcétera. Tiene que hacer un informe, ¿no? Un informe. Y existe otro que es el valorador. El valorador trabaja o efectúa su trabajo con la información que el aforador le da. Vamos a suponer, el aforador lo hace en el terreno, ¿no? Él va al terreno, al almacén, al camión, verifica, mientras que el valorador lo hace directamente en una oficina, porque el aforador le va a pasar toda la información, inclusive con fotografías. Entonces el valorador, ¿qué va a hacer? Va a verificar los precios, ¿no? Exclusivamente los valores de las mercancías, ¿ya? En este caso, si hay alguna observación, como les dije, se van a tomar nomás el debido tiempo para que puedan subsanarlas, ¿ya? Hasta acá, esto de la asignación de canales, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta, duda? Bien. Acá, disculpe, no me quedó muy claro del canal rojo. Yamil, ok. El reconocimiento, en este caso, es un reconocimiento físico y documental, ¿no? Es decir, porque el amarillo solamente era documental, pero cuando ya es rojo, implican los dos, ¿no? Físico y documental. El físico va a seguir siendo digital, ¿no es cierto? Pero ya el aforo, el reconocimiento físico ya tiene que entrar a ver la mercancía. Y en ese trabajo, ¿qué hace, no, el técnico aduanero? Verifica los documentos. En el documento que dice la factura, como les había explicado, cantidad 100, ¿no? Son televisores, la descripción, que son los códigos, ¿no? Marcas, si es plasma, no es plasma, ¿no? Las dimensiones de la pantalla, toda la descripción tiene que estar, ¿no? Clara. Entonces, con esa descripción, el técnico ingresa a ver y tiene que coincidir, ¿no? Tiene que coincidir absolutamente todo. En este caso, en el ejemplo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la documentación era Sony y en el aforo físico era Sanyo, ¿no? Ahí existe un error, ¿no es cierto?, que es motivo de una contravención, o sea, una sanción. ¿Que es corregible? Sí es corregible porque no está desvirtuando en nada, ¿no?, el proceso de ese despacho de importación. No sé si está ahí aclarado o todavía hay cierta duda. Sí, le dicen muchas gracias, está más claro. Ok, Yamil. Ahora, la consulta que les quería hacer. Dentro del aforo puede suceder, imagínense, ¿no? Imagínense. Voy a seguir con el ejemplito anterior que les puse de los televisores, ¿no? Para no salirnos de otro. La factura y todos los documentos, ¿no? La lista de empaque, documentos de embarque, ¿no? Etcétera, dice, ¿no? Dice 100 televisores. En cantidad estamos hablando. Dicen 100 televisores. Pero al momento de descargar, ¿no es cierto? Al momento de descargar en el concesionario, se descarga 101 televisores. O sea, hay un televisor más. ¿Ya? 101 televisores. La pregunta es, en este caso, hay dos situaciones. Un televisor, ¿no? Un televisor, ¿qué podría ser? ¿Cómo lo considera? ¿Como un sobrante? ¿No? ¿Como un sobrante? ¿O puede ser una mercancía no manifestada? Y para tomar en claro el tema de mercancía manifestada, quiere decir que tiene que estar manifestado, ¿no es cierto? Tiene que estar en el manifiesto, ¿no? Tiene que estar descrito en el manifiesto, en la factura, etcétera, etcétera. O sea, manifestado, ¿no? Entonces, ¿cómo consideraríamos este tipo? ¿No? ¿Como sobrante o como mercancía no manifestada? ¿Qué opina?
Listen, yo opino que si es de la misma, del mismo tamaño, de la misma marca, lo consideraría como sobrante. Sobrante. Y ya. Claro, estamos hablando de... ¿Se podría decir también mercancía no declarada? No manifestada. No manifestada. Yo lo considero que vendría a ser una mercancía no manifestada. Porque no está, digamos, en el tema No está de... en la factura, digamos, si en la factura dice 100 y ya al descargar hay 101, sería una mercancía no manifestada. Perfecto. A ver, uno más para... Estamos 1-1. ¿Alguien para decir si es o no es? A ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan? A ver, los demás. ¿Y se puede volver a repetir? No le entendí muy bien su pregunta. Talía. La pregunta es la siguiente. En la documentación, ¿no es cierto? En la documentación que se está trayendo, en toda la documentación dice 100 televisores. En la factura, lista de embarque, en el manifiesto, en el documento de embarque, ¿no es cierto? Todo indica que son 100 unidades. Pero cuando llega el medio de transporte al recinto, se descargan 101 televisores. O sea, hay uno más. Este uno más, ¿cómo se consideraría? ¿Como sobrante o como mercancía no manifestada? Y una mercancía no manifestada quiere decir que no está manifestado, ¿no? No está en el manifiesto, no está en la factura, no está en los documentos de embarque, etc. Esa era la pregunta. No sé si has comprendido, Talía, y tú vas a ser la que va a dirimir este tema. Bueno, Lice, sería para mí más como sobrante porque no puede ser que todos los documentos tengan el mismo dato y solamente falle cuando está viniendo el transportista. Lo digo porque igual ya ha pasado algunas veces en mi trabajo y hay dos casos, digamos. Uno donde a veces se equivoca el importador, es a quien le estamos ayudando y no lo registra bien o ha pedido mal de quien está importando, de su proveedor incluso, hasta ahí puede llegar el problema. Pero si se está manifestando en cada uno de los documentos es porque no ha tenido falla ni el importador ni el proveedor. Entonces para mí sería como un sobrante. Sobrante. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿no? A ver, María Lourdes era la que decía no manifestada, ¿no es cierto, María? Hola, María. Licenciado. A ver, vamos a hacer la misma, el mismo ejercicio, pero en este caso vamos a cambiar un poquito y ahí va a estar más claro. Viene un camión y en toda la documentación dice 100 televisores, ¿no? Como tal, 100 televisores. Al momento de descargar, se descargan los 100 televisores y además un refrigerador. Un refrigerador. En este caso, la misma pregunta. ¿Ese refrigerador será sobrante o será no manifestado? Listen, yo pienso ahí sí recién que es una mercadería no manifestada. ¿Mercancía? Sí, sí. ¿Mercancía? Sí. No manifestada. Correcto, ¿no es cierto? Ahí sí, porque en ninguna parte, ¿no?, de los documentos hay una descripción de un refrigerador. Mientras que en el otro sí. Entonces, un sobrante se constituye o se dice, ¿no?, que se dice que es un sobrante cuando es uno más de lo mismo, como alguien decía en un principio, ¿no? Es uno más de lo mismo. Es decir, televisor es televisor, entonces uno más, ¿no? Es uno más. Mientras que el refrigerador, ese es totalmente diferente y evidentemente no está manifestado, ¿no? Ahora hay dos posibilidades también en estas cosas, ¿no? En este tema. ¿Qué se hacen con estos dos productos? Uno con el sobrante y el otro con el no manifestado. ¿Qué se procede con estos dos productos? ¿Serán contrabando los dos? ¿Se podrá decir que es contrabando? Puede ser, Lice.
O sea, las dos opciones, ¿no? Las dos opciones estoy hablando, tanto el sobrante como el no manifestado. O sea, un televisor y el refrigerador. ¿Se constituirá en contrabando? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Wendy Mamani Surco? ¿Está en sala? Sí, licenciado, ¿Qué para dices, mí, Wendy? digamos, el primer caso del sobrante, yo creo que el primer caso del sobrante no es considerado contrabando, pero el segundo caso de no manifestado, sí, yo creo. Ya. Pero, ¿y qué se hace con esos dos productos? ¿Qué pasa? ¿Cuál será el procedimiento a aplicar? Si es contrabando, bueno, ya, ¿no? Procede al comiso. Y si no, ¿qué se hace? ¿Se podrá nacionalizar? Pregunto. ¿Qué dicen? A ver. Tal vez en alguna oportunidad pueda suceder esto, ¿no? En la práctica. ¿Qué sucede? ¿No? Sucede. Inclusive, podemos irnos también al otro lado, ¿no? Llega menos. ¿Qué pasa cuando llega menos, no? Entonces, es una situación que se da, ¿no? Que se da en algunas ocasiones y obviamente no es que se tiene que dar solución, sino tendríamos que ver de acuerdo a la norma, ¿no es cierto?, a la normativa, qué es lo que procede. En el primer caso, en esto del sobrante, como es un sobrante, ¿no es cierto? Y no sé si tienen a la mano el reglamento, pueden verlo en el artículo 96 o 97, que indica que los sobrantes, ¿no es cierto?, se pueden acoger a cualquier modalidad, a cualquier régimen de importación. Es decir, que el importador, ¿no es cierto?, yo era el importador, ha llegado uno más, lo puedo nacionalizar ese más. Evidentemente tengo toda la información, ¿no? Tengo el precio, tengo la descripción, etcétera. Entonces, si cada uno costaba a $100 y tengo 100, ¿no es cierto? Entonces, va a ser $10,000, ejemplo. Entonces, le voy a sumar 100 más, entonces mi valor FOB va a ser $10,100, ¿no es cierto? Y con ese valor FOB voy a poder realizar o determinar la base imponible, ¿no? O sea, puedo. Ahora, si no, pues lo voy a dejar en favor de la administración aduanera, ¿no? En favor del Estado. Va a ingresar como abandono, ¿no es cierto? Lo voy a abandonar y obviamente después del abandono tiene su propio procedimiento y ahí finalizó, ¿no? En cambio, con el otro, que ya es tema de un posible, ¿no es cierto?, contrabando, evidentemente, pues ahí ya no puedo yo nacionalizar, ¿no? Me van a quitar, se va a quedar ahí y punto, ¿no? Y va a pasar también seguramente al Estado, no al Estado, sino a la administración tributaria y en su momento seguramente lo van a realizar la subasta, ¿no? De ese refrigerador. ¿Hasta ahí ha estado claro? Con esos dos ejemplitos que hemos puesto, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se ven que inclusive no están descritas en las leyes ni en los procedimientos, y ahí es donde entran los problemas, ¿no? Para dar un poco de solución. ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Entonces, acá en el resultado del aforo, como les decía, ¿no es cierto? Si es sin observaciones, tienen un determinado plazo. Canal amarillo, 24 horas, un canal rojo, 48 horas. Y cuando existen con observaciones, ¿no es cierto? Bueno, mueren los plazos y seguramente les van a pedir mayor información que ustedes tienen que proporcionar a la administración tributaria. ¿Ya? Ahora, también existe el reclamo de los aforos, ¿no? Tal vez no estamos de acuerdo con que dice el importador directamente o por intermedio del despachante de aduana podrá reclamar ante la administración aduanera dentro de los 5 días siguientes a la fecha de suscripción del acta de reconocimiento, ¿no? Los resultados del aforo cuando estime que no se han aplicado correctamente las normas legales y reglamentarias.
Entonces, puede, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el importador realizar el reclamo, ¿no?, a través del despachante de aduana. Ahora, y cuando estime que no se haya aplicado correctamente las normas legales, ¿no es cierto?, en este caso, esto ya se ha suprimido, por si acaso, ¿no?, en la nueva normativa, esto de los siguientes acá, ¿no?, ya no existe. Ya no existen los 5 días, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se emite, ¿no es cierto?, se va a emitir, en este caso, si en el aforo se ha encontrado alguna anomalía, el sujeto pasivo, en este caso, o si ya se le puede iniciar el auto de inicio auto inicial de sumario contravencional, ¿no? Se le puede iniciar y ahí ha cambiado. Aquí tiene 20 días ya para poder proceder al descargo de sus pruebas, ¿ya? Ahora, vamos a suponer que dentro del aforo, ¿no?, se ha encontrado la aduana indica que el valor o el valor de las mercancías que se ha declarado no es lo correcto, ¿no?, como habíamos indicado anteriormente. Por lo tanto, en la liquidación aduanera, en un principio, se ha pagado 1.000 bolivianos, ¿no?, de impuestos, de tributos. Pero cuando la aduana, ¿no es cierto?, realiza este aforo y determina que no ese es el valor y les revalora, y tiene que haber un reintegro, ¿no es cierto? Antes se ha pagado 1.000, pero como hemos modificado los valores, ahora tiene que pagar 10.000, es un ejemplo, ¿no?, que habíamos dicho más adelante, inclusive adelante, ¿no? Ustedes le avisan o no le avisan a la aduana. Bueno, no sé si era con usted. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Tengo que reintegrar 9.000 bolivianos más, es un ejemplo. Pero si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que me han dicho, ¿cómo puedo retirar mi mercancía? ¿Será que puedo retirar mi mercancía de alguna forma? ¿O necesariamente tendré que entrar en el proceso o presentar mis descargos, esperar que la aduana... O sea, es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 días. Después la aduana tiene otros 20 días para decirme si está bien o está mal. Seguramente me va a decir, no acepto, pero yo tengo otro tiempo para poder, ¿no? Entonces, podemos pasar, ¿no? No eterno, podemos llegar hasta un recurso de alzado, un recurso jerárquico, inclusive irnos hasta Sucre, digamos, ¿no? Pero imagínense cuánto va a tardar y la mercancía va a seguir ahí. Entonces, ¿habrá una opción de que yo pueda retirar la mercancía? ¿Existirá? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Lice, ley? yo no le estoy entendiendo muy bien esto del reclamo del aforo. O sea, en cómo se pueden equivocar o cómo esto es beneficiario para el despachante, o eso no le estoy entendiendo? Bien. Licenciado, una consulta, y al igual que Talía no le entiendo, ¿acaso el aforo no se hace después de que el importador retira la mercancía? Porque es como un reintegro, dice, ¿no? Ya, ya, a ver, vamos a explicar. El aforo, ¿no es cierto? Acá está. Primeramente, habíamos indicado, se paga, ¿no? Acá. Hemos elaborado la declaración, después hemos procedido al pago de los tributos aduaneros, ¿no? Todavía la mercancía sigue en el recinto aduanero, todavía sigue bajo el control de la aduana. Después de pagar los tributos se hace la asignación de canal, ¿no? La mercancía todavía sigue en recinto aduanero. Nos ha salido un canal rojo. ¿Qué nos dice en un canal rojo? Que es un aforo físico y documental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el técnico aduanero va a revisar los documentos digitalmente y después va a ingresar al recinto. Sigue la mercancía en recinto aduanero. Cuando ingresa al recinto, no, acá podemos ver acá en esta gráfica, ¿no? Está haciendo el aforo correspondiente, ¿no? Han abierto las cajas, está viendo si es lo que está descrito en la declaración. Si han dicho cuadernos, pues tiene que estar cuaderno, ¿no? Ahí está el resultado del aforo. Si en el resultado del aforo no existe observaciones, ¿no?, que todo está perfecto, todo está claro,
me tienen que autorizar el levante en 24 o 48 horas. Pero si existe una observación, y ahí va la observación que les digo, ¿no? ¿Qué ha observado el técnico aduanero? El valor de las mercancías. En mi factura, ¿no es cierto? Yo como importador le entregaba al declarante, decía cada televisor $100. Total, $1,000, ¿no? Es un ejemplo. Pero la aduana, ¿qué ha hecho? Ha dicho, no señores, estos televisores no cuestan 100, cuestan $200. Y la mercancía sigue en el recinto aduanero, ¿no? Entonces, ha hecho una revaloración, ¿no? Ha vuelto a hacer una liquidación y después me dice, ¿no? A mí el aduana me dice, señor, tiene que reintegrar 10,000 bolivianos. ¿Por qué? Porque usted solamente ha declarado, ¿no es cierto?, por $100 y solamente ha pagado 5,000 bolivianos. Pero como nosotros hemos determinado que son $200 cada televisor, tiene que reintegrar los impuestos, los tributos. Ahora tiene que reintegrar 10,000 bolivianos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿No? ¿O todavía? Licenciado, entonces este aforo se hace cuando sale el canal rojo. Correcto. Correcto. Porque si fuese canal verde, ya les dije, no existe esto. Es un levante, ¿no? Es Directamente. Un levante. La aduana no ve. Directamente, ¿no? El declarante va al almacén, señores, y se los recoge sus cajas, su producto. No existe el aforo. Hasta ahí estamos claros. Keila también creo que tenía alguna duda. O Lisette, perdón. Sí, ya está claro hasta ahí, licenciado. Sí, Talía. claro. Bien. Entonces, el aforo no se hace después, ¿no? Se hace antes de retirar las mercancías del recinto aduanero. ¿Ya? Entonces, yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Ahí entra lo del reclamo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Les digo, no, señores, no estoy de acuerdo con lo que ustedes me están diciendo que reintegre esos 10,000 bolivianos. Pero como les digo, voy a presentar mis descargos, ¿no? Tengo 20 días, el otro 20 días, nos vamos a ir así, ¿no? Él siempre va a decir, no, yo sí. Voy a hacer un recurso de alzada, inclusive voy a irme a un recurso jerárquico, y en el recurso jerárquico igual me van a decir, no, pague, y como yo no estoy de acuerdo, me voy a ir todavía hasta Sucre, ¿no? Para sacar una sentencia, ¿no? Me voy a quejar, un amparo voy a presentar. Y eso puede tardar, no saben, ustedes saben cómo es ¿no? El tema de nuestra justicia, digamos. Puede tardar inclusive, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé. Y la mercancía va a seguir ahí en el recinto aduanero. Entonces, ¿habrá alguna opción de que yo pueda retirar la mercancía sin pagar, ¿no? Obviamente la solución va a ser pago y me retira. Pero como no estoy de acuerdo, no voy a pagar, ¿no? Pero ¿habrá una opción de que yo pueda retirar la mercancía? ¿Qué dice? Dice, la verdad, no sé. Si es la única opción pagar, yo no me imagino y tampoco me quisiera inventar otra cosa. Claro, no te puedes inventar, ¿no? Nada nos podemos inventar. La opción A, pague y sale. Pero como no estoy de acuerdo, va a haber la opción 2 o la opción B. En ese caso, también está en el mismo procedimiento, me dice, me dice que yo puedo presentar una garantía, ¿no? Una garantía. Y esta garantía va a ser sobre, ¿no es cierto?, sobre el 100% de lo que me están diciendo que yo reintegre. Por ejemplo, señor, usted tiene que reintegrar 10,000 bolivianos. Entonces yo voy a presentar una boleta de garantía, puedo presentar una póliza o seguro de fianza, ¿no? Evidentemente emitidas por las entidades financieras o las aseguradoras, ¿no? Por el 100%, ¿no? De los tributos y o multas, digamos, que puedo tener. En este caso, 10,000 bolivianos. Entonces yo presento mi boleta de garantía a favor de la aduana, ¿no es cierto? Por 10,000, y en ese momento me van a dar el levante de la mercancía.
Y yo voy a seguir. O sea, no estoy pagando, sino estoy dejando como garantía. Y voy a seguir peleando, ¿no es cierto? Voy a seguir. Ya no importa que dure pues un año, pero la mercancía ya salió, ¿no es cierto? Y supongamos que yo le gane a la aduana, ¿no es cierto? En el último, mis últimos recursos hasta Sucre, y en Sucre sale una sentencia y dice, nada, devuelva, ¿no es cierto? Está bien todo. Entonces, ¿qué hago? Lo único que voy a hacer es solicitar mi devolución de mi boleta de garantía, ¿no es cierto? Y listo, finalizó. Ahora, si la aduana me gana, ¿no es cierto? Con todo eso me gana, lo único que van a hacer es ejecutar mi boleta, pues, ¿no? Como es a favor de la aduana y ese requerimiento, a primer requerimiento, entonces va a ir a la entidad, señores, quiero mis 10,000, la aduana, y le van a dar sus 10,000, ¿no es cierto? Pero acá estábamos viendo el tema de que, ¿cómo puedo hacer, no es cierto?, para que el producto, la mercancía, sea retirada antes, ¿no? Porque imagínense, yo tengo contratos, tengo ya me están esperando, que ya está todo pagado, entonces puedo perder todo, ¿no? Entonces sí se puede presentar una boleta de garantía. Obviamente tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y tendríamos que asumir eso más. Ahí yo podría hacer mi reclamo y presentando una boleta de garantía, ¿ya? Ahora, el retiro de las mercancías, ¿no? Sujetas... Licenciado, una consultita, ¿la boleta de garantía tiene que ser del monto que la aduana me quiere cobrar? O sea, del monto del reintegro. Como les dije, yo había pagado 5,000, ¿no es cierto? Pero después la aduana me ha revalorizado. Me ha dicho, señor, no es lo que usted ha declarado. Y ellos hacen una nueva liquidación, van a determinar cuánto tenía que pagar, ¿no es cierto? En el total, ¿no? En el total seguramente van a sacar ellos, señor, usted tiene que pagar 20,000. Pero como ya ha pagado 10,000, solamente le falta reintegrar 10,000. Entonces, solo por los 10,000 yo tengo que presentar la boleta de garantía. Solo por eso. Ahora, si hay una multa más, que va a haber una contravención, digamos, 1,210, ¿no? Algo así. O 10,210. Hasta ahí. No sé si se ha comprendido, María. Sí, se comprendió, gracias. Perfecto. Bien. Ahora vayámonos al retiro de las mercancías. Dice, retiro de mercancías sujetas de colación de distintivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Indica que, por ejemplo, si la mercancía sometida al régimen de importación requiere medios de control fiscales, ¿no? Tales como timbres, condiciones de etiquetado, advertencias al consumidor, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT, u otros distintivos para su libre circulación en territorio aduanero nacional, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que, por ejemplo, ¿qué productos requieren los timbres fiscales? ¿Saben lo que es un timbre fiscal? No sé yo, licenciada. ¿Los demás? Adriana. No, Lice. Nada. Pero les aseguro que han visto. 100% les aseguro que han visto. Y eso es cuando ustedes van, por ejemplo, a un supermercado, ¿no? A un supermercado, al Hipermax, y no sé, ¿no? ¿Qué supermercados habrá? Y se compran una bebida, ¿no? Que puede ser, para el ejemplo, ¿no es cierto? No sé, una bebida, un licor, una bebida, y tienen un papelito pegado en la parte de encima, en la tapita. No sé si han visto. Sí, sí, licenciado. ¿No es cierto? Esos son los timbres fiscales. Y ese timbre fiscal, ¿qué representa, no? ¿No? O sea, se presenta que ese producto ha entrado al país legalmente, ¿no? Legalmente, porque cuenta con su timbre fiscal, ¿ya? Ahora, esa es una opción, ¿no? Porque los que no tienen, se presume que ha ingresado por el medio de contrabando, ¿no? Porque no tiene ese timbre no es de seguridad, ¿no? Bueno, de seguridad de que ha entrado legalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien está importando, ¿no? Este tipo de productos, o sea, todas las bebidas, ¿no es cierto? Ya sean en latas, en las latas también viene ese timbrecito cuando son bebidas, ¿no?
El responsable de que se cumpla con esta, podríamos decir, con este procedimiento es el importador como tal y el concesionario. Aquí la aduana ya nada tiene que ver, ¿no? Entonces, y eso tiene que ser antes, dice, ¿no? Antes de que salgan esas bebidas, esas botellas de bebidas, tiene que contar con el timbre fiscal. Y esa es la responsabilidad del importador y del concesionario, ¿no? De controlar, por un lado. Ahora también dice otro, condiciones de etiquetado, ¿no? Advertencias al consumidor. Algún producto puede haber advertencia al consumidor. Por ejemplo, en las cervezas, ¿no es cierto? Dice que el consumo, ¿cómo pone? ¿Cómo dice? El consumo excesivo, ¿no? Hace mal a la salud, ¿no? Igual los cigarros, ¿no, licenciado? Exacto, en las cajas de cigarrillo, ¿no? El tabaco, y inclusive ahora con fotografías más, ¿no? Se ve lo que ocasiona. Entonces, esas son las advertencias al consumidor. Entonces, si un producto requiere de estas advertencias, tiene que tenerlas, que se requiera, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tenerlas. Ese también es la responsabilidad del importador como del concesionario. Y por último, acá en el ejemplo nos dice los SOAT, ¿no? Ahora, cuando alguien está nacionalizando un vehículo o se trae un vehículo antes de salir de la zona de custodia, ¿no es cierto?, del recinto, ya tiene que tener el SOAT. No sé si alguien ha hecho trámites de vehículo, sí o sí, el SOAT tiene que tener, ¿no? Porque ya es una condicionante. Antes no, antes después era, pero ahora no. Dice, si quieres retirar tu vehículo después de que has pagado todos tus impuestos, tienes que tramitar el SOAT. Y no así la placa es posterior, pero sí el SOAT, ¿no? Tienes que tener. ¿Ya? Y otros distintivos para su libre circulación. Tal vez otros productos requieran de alguna nota, ¿no? De etiquetado, etcétera, y se tiene que cumplir con eso. ¿Ya? Esa ya nos dice la normativa. Después en este régimen, dice que existen algunos regímenes relacionados, ¿no? Con el régimen de importación a consumo. Tenemos la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, reimportación en el mismo estado, reimportación con valor agregado, ¿no? Reimportación de mercancías nacionales sin el pago de tributos aduaneros. ¿Ya? Ahora, la primera pregunta. ¿Qué será admisión de mercancías con exoneración de tributos? ¿Qué podemos entender? ¿Qué será exoneración de tributos? Creo que son las mercancías que se importan y no van a pagar tributos. Por ejemplo, en las entidades públicas, las maquinarias pesadas, creo que hay un decreto que tiene la exoneración de tributos. Fíjate, ¿sí? Son aquellas mercancías, no, exoneración quiere decir libre, digamos, ¿no? O liberación, ¿no? En este caso del pago de tributos aduaneros. Ojo, solo estamos hablando del tributo aduanero. ¿Cuál es el tributo aduanero en el tema de impuestos? Habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan qué impuestos se pagan para una importación, ¿El gravamen arancelario, Lisa? Exacto, el gravamen arancelario. Solamente afecta al gravamen arancelario. El IVA se paga nomás. Y si es el ICE, si paga también el ICE se paga nomás. Solo afecta al tributo aduanero. Por eso está, ¿no? Solamente al gravamen arancelario. Y estos son, ¿qué tipo de mercancías son estas que gozan, podríamos llamarle, de esta exoneración? Son aquellas en virtud de algún tratado o convenio internacional, ¿no es cierto? Habíamos visto esto en el certificado de origen. Si nosotros importamos de algún país que tenemos o contamos con un acuerdo comercial, está libre el pago del gravamen arancelario. El gravamen arancelario es cero, ¿no es cierto? Pero obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos, lo que habíamos visto, ¿no? El certificado de origen.
Ahora, evidentemente, hay otros productos, sí, como bien decía la compañera, por ejemplo, de las maquinarias, y no necesariamente para el sector público. Puede ser para personas naturales o jurídicas. Ejemplo, si yo quiero importar una excavadora, ¿no? Yo como persona natural, no soy jurídica ni nada, no soy público, soy privado, ¿sí? Estoy libre del pago de los tributos aduaneros, ¿no? ¿Por qué? Eso independientemente de cualquier país que yo compre. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tiene que ser un país que yo tenga un acuerdo comercial, ¿no? Y me compro de Alemania, arancel cero. ¿Y eso por qué? Porque dentro de un decreto, ¿no es cierto? No recuerdo muy bien, es el 5, 6, no recuerdo bien, establecen que estos productos o ciertos productos están denominados como bienes de capital. Y los productos denominados como bienes de capital gozan de la exención, de la exoneración del tributo aduanero, independientemente del país que provee. Eso por un decreto, por una norma, ¿no?, que ha salido. Entonces, inclusive dentro de esos están algunos, tal vez los minibuses que conocemos, ¿no? Por ahí tal vez Santa Cruz hay, las flotas, son denominados bienes de capital y no pagan el gravamen arancelario, ¿no? Entonces, para eso también tendríamos que saber, ¿no es cierto?, cuáles son y cuáles no son. Entonces, ahí, ¿y cómo saber eso? Ya les dije, en una correcta clasificación arancelaria. Ahí me va a decir, arancel cero, ya, es bien de capital, ¿no? Está dentro de los bienes de capital. Entonces, y ahí, como alguien decía, en la importación inmediata, por ejemplo, de animales vivos. Los animales vivos también son considerados bienes de capital. Algunos, ¿no? Algunos que, por ejemplo, si importamos una vaca o un toro, en este caso tal vez de Holanda, ¿no es cierto? Son esas vacas de raza, ¿no? Está considerado como un bien de capital. ¿Por qué? Porque está viniendo a mejorar la raza y también el tema de la leche, ¿no es cierto? A eso ese es su fin, ese es el objetivo, de mejorar la raza. Entonces, ciertos animales que están viniendo para mejorar la raza son considerados bienes de capital y obviamente también no pagan el tributo aduanero. ¿Ya? Hasta ahí se ha entendido, ¿no? Y obviamente también las donaciones, ¿no? Las donaciones están con exoneración, ¿no es cierto? Pero ahí tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos tratamientos. Ahora hay otros que, como decreto, como les dije, los libros, por ejemplo. En un principio los libros tenían una preferencia en el tema del tributo aduanero y pagaban solo el 2%. Solo los libros, y pagaba el IVA y lo demás. Después lo han bajado a 0, ¿no? Y ahora no pagan absolutamente nada, ni siquiera el IVA. El que quiera comprar libros no paga nada. O sea, simplemente va a pagar el transporte y 100 bolivianos, que es el uso por el sistema de la aduana, nada más, ¿no? Esto obviamente el Estado dijo porque quería, ¿cómo se llama? Incentivar. Incentivar, ¿no? A que se compren libros, porque los libros son caros, ¿no es cierto? Entonces, pero no, igual, mejor todavía para los que han comprado, ¿no? Porque ni siquiera han bajado los precios. Ellos no pagan nada y los libros siguen costando muy caros, ¿no? Por eso hay que tanta piratería de libros, ¿no es cierto? Pero eso ya está bajo una norma, ¿no? Que los libros no pagan absolutamente nada, ¿no? 0. Entonces, ustedes se traen un librito de eBay, un buen libro, solo pagan el transporte, ¿no? Nada más. Bien. Después tenemos la reimportación en el mismo estado. ¿Qué implica la reimportación? ¿Qué entendemos por reimportación? A ver, ¿alguien podría decirme qué es una reimportación?
¿Cuándo se Lisa, puede? Sí, adelante. creo que solo lo entendí como reexportación. Bueno, eso me hablaban mucho en mi trabajo, pero me habían explicado que era como que una persona tiene que produce tela, digamos, y eso es lo que va a exportar, pero tendría que entrar como material ya hecho, o sea, como mercancía ya realizada, como en chompas, digamos. Eso no lo entendí muy bien, más bien esa era mi pregunta ya que estamos tocando este tema. Bien, Y me enredo mucho, la verdad, con esas cosas. con ciertos términos, ¿no? Lo que tú te Sí. estás refiriendo es al revés, ¿no? Es una admisión temporal para su reexportación para su reexportación, es decir, tú me estás hablando más o menos del RITEX, ¿no? Es el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo y su Ah, posterior exportación. Ahí es donde transformas la materia prima, ¿no? oh, sí, sí. ¿No? Lo Ritex, ya me transformas, acordé. ¿no es cierto? En la materia prima traes tela, haces camisa y los exportas, Ah, sí, exacto. Sí, ¿no? así era. Exacto. Sí, sí. Pero eso es al revés, ¿no? Ah, ya, Estamos ya. Bueno, hablando, eso es de una reimportación. Y las reimportaciones se generan, ¿no es cierto?, cuando previamente haya habido una exportación. Licenciado, ¿se da en el caso de las empresas que traen, digamos, automóviles para las ferias, ¿no ves? O sea, solo Sí, lo traen para exhibirlo y luego los reimportan al país donde lo han tenido. ¿Será ese sí, caso? sí, pero en este caso es igual al revés, ¿no, María? Porque en este caso, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a introducir, ¿no?, acá al país. Ejemplo, te voy a dar lo que tú me estás hablando. Por ejemplo, Toyota, ¿no?, conocidísima, la empresa que trae vehículos. Toyota puede traer el último modelo, ¿no?, el 2022, por ejemplo, ¿no? Puede traer el 2022, pero admitir, no está importando porque tampoco puede importar, ¿no? Porque es todavía un modelo, pero sí va a traer para las ferias, para mostrar, ¿no? Para que vean. Por ejemplo, los que están en Santa Cruz, en la Expo Cruz, ¿no? Creo que la mayor cantidad estamos en Santa Cruz, también tenemos en La Paz, la FIPAS, ¿no? Las ferias internacionales. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Viene, ¿no?, de todo el mundo, de todas las partes, proveedores, ¿no?, fabricantes, etcétera, y traen sus productos, ¿no? Estos traen sus productos para mostrar, ¿no? Para mostrar. Y posteriormente tiene que salir. Entonces eso se llama una admisión temporal para su reexportación. Estamos hablando de una reexportación, ¿no? Porque primero ha habido una importación, tal vez podríamos llamarlo. Y de esa importación ese producto va a volver a salir, el mismo producto. Entonces estamos llamando para su posterior reexportación en el mismo estado. ¿Por qué? Porque solamente ha venido para una feria, para mostrar, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá nosotros es al revés, que podríamos también relacionar eso, es decir, los productores bolivianos pueden ir al revés, ¿no? Van a ir a una feria en el Perú, ¿no? Al Perú van a ir, o a Alemania, donde sea. Entonces, ¿qué van a llevar? Por ejemplo, van a llevar sus chompitas de alpaca, ¿no? Sus instrumentos musicales, qué sé yo. O sea, va a exportar, va a salir como una exportación temporal, ¿no? Sale como una exportación temporal, finaliza la feria y vuelve al país en una reimportación, acá está, ¿no? Reimportación en el mismo estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ha salido un instrumento musical, un charango, ¿no? Y va a volver en el mismo estado. No puede volver transformado, mejorado, cambiado, no puede, porque ese régimen, este régimen es para eso, para las ferias, ¿no? Este caso estamos viendo al revés, ¿no? Al revés. No sé si acá tenemos, no. Entonces, ahora, lo que ustedes me están preguntando es cuando vienen a nuestro país, ¿no es cierto? Es al revés, una admisión temporal. Vienen a nuestro país a las ferias de Expo Cruz, FIPAS, etcétera, ¿no? Muestran su producto y después hacen la reexportación en el mismo estado, ¿no es cierto? Ahora, si queremos ahondar un poquito en eso, tendríamos que ver, ¿no? ¿Podremos comprar esos productos?
¿no?, que han entrado bajo esta modalidad, podrán vender, podremos comprar, ¿cierto? Porque habría que ver qué dice el régimen, si este régimen permite que se venda o no se venda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si le roban? O sea, tantas cosas que pueden suceder, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el régimen? Que si han entrado 5, tienen que salir los 5. No pueden salir 6 ni 4. Ahora, ¿cuándo puede salir 4? ¿No? Por ejemplo, no sé, se ha roto, se han robado, lo han perdido, no sé, tantas cosas que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya es entrar a esos regímenes, ya pero con casitos, ¿no? Ver ejemplos y todo eso. Si nos da tiempo, lo vamos a ver, pero ¿no? En este caso nos enfocaremos, por ejemplo, a este punto, ¿no? A una reimportación en el mismo estado. La reimportación es cuando sale un producto, ¿no?, de nosotros. Dentro de los términos o nomenclatura, llamaríamos de los términos en comercio internacional, existen 2 tipos de mercancías. 2 tipos de mercancías. Las mercancías nacionales y las mercancías denominadas en libre circulación. Las mercancías nacionales, ¿no es cierto?, son las que nosotros producimos, hacemos. Chompas de alpaca, hacemos los instrumentos, mesas, ¿no? Bueno, lo que se produce acá, por eso se llaman mercancías nacionales. ¿Y cuáles serán las de libre circulación? Mercancías denominadas en libre circulación. ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuáles creen que serían? Yamil, ¿estás en sala, Yamil? Sí, Lice, estoy en sala, estoy pensando. Lisette, ¿estás en sala? ¿Qué pasa con mi amiga Lisette? ¿Dónde está? ¿No estás, Lisette? Estoy licenciado, solamente que igual. ¿Estás pensando? ¿Cuál será? Sí. Bueno, si solamente les digo que son las mercancías, las nacionales son las que nosotros producimos. Las demás son las que no producimos y obviamente han ingresado al país. Entonces, las denominadas en libre circulación, que alguna vez van a escuchar ese término, son aquellas mercancías que han ingresado al país legalmente, ¿no? Por eso se dicen que tienen libre circulación. Pueden llevar yo una mercancía, lo puedo llevar a Oruro, Pando, Cobija, donde sea, ¿no? Tienen una libre circulación en el territorio aduanero nacional, ¿no? A esas se refiere. Por lo tanto, y dentro de esas también pueden surgir varias interrogantes, ¿no? Una mercancía en libre circulación, por ejemplo, un vehículo. Yo me he comprado un autito, ¿no? Un autito. Me he traído de Iquique, de donde sea. Y después viene mi amigo que ha venido de Alemania, no sé, y se ha enamorado de mi carrito. ¿Puedo exportarlo, ese en mi caso? ¿Puedo venderlo? ¿Se podrá vender? ¿Podré exportarlo? ¿Mercancías en libre circulación? ¿Podrá volver a retornar ese vehículo? O sea, hay muchas, ¿no?, muchas situaciones que se pueden dar dependiendo del régimen al que queremos aplicar. ¿Ya? En este sentido, está claro, ¿no es cierto?, las reimportaciones en el mismo estado. Las reimportaciones son aquellas que primero salen y después retornan. Han salido temporalmente para algunas ferias, ¿no es cierto? Termina la feria y estas mercancías han sido reimportadas en el mismo estado. ¿Ya? Ahí, en esto, ¿hay alguna pregunta? No creo, no está clarísimo, ¿no? ¿O todavía hay una duda? Está claro, Lice. Bien. Este otro nos dice lo mismo, reimportación, pero con valor agregado. Obviamente estas mercancías, perdón, cuando vuelven al país, ¿no?, no pagan impuestos.
no pagan, porque están volviendo en el mismo estado, han salido temporalmente, ¿no es cierto? Temporalmente, régimen suspensivo, y después al retornar no pagan, ¿no? Porque están retornando. Y además no ha sufrido nada. En esta otra dice reimportación con valor agregado. Ahora aquí cambia la figura. En el primero se dice que es una exportación temporal para su reimportación en el mismo estado. En esta otra dice es una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y su posterior reimportación. Ya ha cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir con esa el perfeccionamiento pasivo? Ese perfeccionamiento pasivo, ¿qué quiere decir? Que un producto sale para ser reparado, ¿no? Para ser reparado en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si yo me he comprado un equipo, ¿no? Un equipo cualquier equipo sofisticado de Alemania, ¿no? Y me ha costado $50,000 y además tengo garantía de 2 años, ¿no? Y aquí estoy trabajando. Pero resulta que a los 6 meses, es un ejemplo, tiene una falla mi equipo, ¿no? Y acá nadie me lo puede arreglar porque es súper sofisticado. Entonces, ¿qué hago? Voy a realizar una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y después, ¿no? Lo voy a reimportar. Entonces, ¿qué hago? Le llamo a mi proveedor, le digo, señor, mire, ha sufrido, no sé qué ha pasado, quiero que me lo revise. Entonces yo lo exporto. Sale, ¿no es cierto? Y allá me llama y me dice, sí, mire, sí, había sido, no sé, se han desoldado algunas cositas, etcétera, ¿no es cierto? Y me lo repara y me lo vuelve a enviar después, ¿no es cierto? Ahí viene la reimportación con el valor agregado. Pero tiene que ser el mismo producto. Ojo, si sale una computadora, tiene que volver la misma, pero ya puede volver reparada, ¿no? Modificada, algo le han hecho, ¿no? Pero no puede volver otra. No puede volver otra. ¿Y cómo podemos controlar eso? Qué sé yo, con el código, ¿no? El modelo, con todas esas características tienen que estar descritas en la declaración de salida, ¿no? En la DEX, que se llama. Eso lo vamos a ver en exportaciones, ¿no? Ahorita estamos viendo en importación. Entonces, cuando sale, ¿no es cierto? Sale con eso, ¿no? Bien declarado. Modelo, serie, y al volver tiene que volver lo mismo, tienen que revisar eso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero ahora la pregunta es, ¿estas pagarán también algún impuesto cuando retornan? Yo creo que sí, porque se está modificando, ¿no? Ha Puede habido ser algo. que le agreguen algo, digamos, si ha llegado algo fallado, le agreguen alguna pieza o le cambien la pieza. Correcto, ¿no? Pero solamente vamos a pagar por el valor agregado, ¿no? El valor agregado. Entonces, Sí, ¿qué por quiere ese decir? valor Exacto, agregado. ¿no? Entonces, la factura seguramente nos va a venir, señores, por ahí no han cambiado nada, pero sí le han hecho un mantenimiento, ¿no? Entonces, por la mano de obra, ¿no? Se está $100. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a pagar por $100, ¿no? Me van a hacer la liquidación y pagaré 20 pesos, 30 bolivianos, ¿no? De impuestos, pero solo por el valor agregado. Pero acá hay algo interesante. Bien, ¿no? A ver, yo les pongo el ejemplo. El mismo equipo, ¿no es cierto? El mismo equipo que les dije se ha dañado, no sé qué pasó, y tiene garantía de 2 años, recién son 6 meses, y en mi proveedor cuando llega allá a Alemania me llama y me dice, mire, lamentablemente no tiene reparación. Lo que se ha dañado es algo que, bueno, pues no tiene reparación, no se puede, no hay. Y me dice, y como está dentro de la garantía y es un error de nosotros, la fábrica, etcétera, le voy a enviar otra, como una reposición por la garantía. ¿No? Genial. Me lo mandan y la pregunta es esta. ¿Acepta la aduana?
¿Qué dice? No, licenciado, porque va a cambiar, digamos, el código, va a tener otra serie, ¿no? Todo va a ser, pero además hay una aclaración del proveedor, efectivamente ha sufrido este daño que es irreparable y haciendo uso de la garantía, etcétera, etcétera, que aquí está todo documentado, ¿no? Todo documentado. Es que se está realizando no es cambio, a la reposición, en este caso, ¿no? Del producto. En esa situación, la aduana aceptará. ¿Qué dice? Puede ser que acepte y le haga pagar, ¿no? Algún porcentaje, ¿no? En ese caso, ¿por cuánto vendría la factura también? Eso habría que ver. Sí. Es una reposición. Puede ser un valor nominal, no sé, $200. Temas aduaneros, solamente para temas aduaneros. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Aquí estoy viendo mi listita, perdón. Choque Manríquez Henry no está en sala, ¿no? Creo que nunca ha entrado a sala, este participante. Después, Ruiz Lerma José. Tampoco, licenciado. ¿No es cierto? Porque yo solo lo veía de varón a Yamil. El único varón era Yamil. Después todas las damitas. Esos dos no para nada, ¿no? Ahora recién me he dado cuenta. Bien. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Ya estamos a la hora, lamentable, pero terminaremos esta diapositivita. En este caso, como bien decía María, ¿no es cierto? Para la aduana es negativo, pues, o sea, ¿no? Por más que sea lo que sea, para la aduana es otro producto, es otro. No le va a interesar justificaciones, que es tito, lo tito. Además, porque existe la duda razonable, ¿no? Puede existir, yo también, todos podemos dudar. Qué sé yo, imagínense, voy a mandar una computadora bien dañada y le voy a decir, ¿sabes qué? Vas a decir que estás en garantía, etcétera, ¿no? O sea, para cambiármela. Puede suceder, ¿no? Entonces la aduana le va a decir, no, señores, no es otro. Y le va a revalorar, ¿no? ¿Cuánto costaba mi máquina? $50,000. Y como puede ser esta mejor, tal vez va a decir, esta cuesta 55,000. Por lo tanto, tienen que pagar sobre 50, ¿no? De $50,000. Entonces, imagínense. Entonces, esto es para tomar un poquito en cuenta y decir eso, ¿no? Si me sucede esto y mi proveedor me dice, mira, te voy a mandar otra nuevita, ¿qué te parece? Claro, para mí genial, ¿no? Mándeme, pero aquí voy a tener problemas. Aquí me van a hacer pagar, ¿no? Y me van a hacer pagar con otra nueva. Es como si hubiera estado comprando otro producto, ¿no? Entonces, bien complicado, ¿no? Entonces, eso es simplemente para tener el conocimiento, ¿no? De que no sucede eso. Ahora, ya indistintamente, ustedes pueden tratar con su proveedor, ¿no? De cómo solucionar el problema. Pero que si le manda otro y la aduana no le va a aceptar, ¿no? No va a aceptar, ¿ya? Y después tenemos la última, nos dice reimportación de mercancías nacionales, como les decía, dos tipos de mercancías, sin el pago de tributos aduaneros. En este caso, este punto solo aplica, ¿no? A las mercancías nacionales. Ejemplo, hay un proveedor, hay un fabricante de acá, ¿no? Un artesano que produce chompas de alpaca y tenía un pedido de Alemania, ya por 1,000 chompas. 1,000 chompas de alpaca. Sale la mercancía como una exportación definitiva, ¿no? Definitiva. Y el término dice que no vuelve, ¿no? Entonces sale con una exportación definitiva, se elaboran todos los documentos, pero puede suceder que en el mismo tránsito aduanero o cuando ya llega a territorio alemán, en Alemania, su cliente le dice, mire, ya no quiero sus chompas. No sé, por cualquier motivo, ¿no? Cualquier motivo. Ya no quiero.
Entonces, ¿qué hace este importador? ¿Qué vamos a hacer con mis 1000 chompas? Ha salido bajo el régimen de exportación definitiva, ni siquiera ha salido exportación temporal, ¿no? Sale con una exportación definitiva. Por lo tanto, la definición me dice que ya no vuelve. Pero en este caso, como se trata de una mercancía de producción nacional, dice que sí se puede realizar la reimportación. Y además, sin el pago de tributos aduaneros, ¿no? Pero solamente se considera porque es una mercancía nacional. Y obviamente, ¿qué es lo que va a tener que pagar y perder, por ejemplo? Es en el transporte, ¿no? Otra vez traer desde Alemania hasta acá, eso sí que tiene que pagar. Pero esas serían las características, ¿no?, de este régimen de reimportación de mercancías nacionales, ¿no?, que solo aplica para mercancías nacionales. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Lice. Sí, Lice. Nos falta una diapositiva más. ¿Terminaremos, por favor, unos 10 minutitos más o 15 nos podemos quedar? ¿O están apurados? Pregunto a la sala. ¿Perdón? Está bien, Lice. María dice, ¿qué dicen los demás, Vero? A ver. Lice, me faltaba terminar el trabajito, que creo que eso está hoy día hasta no sé qué horita y eso me estaba preocupando un poco. Ya. ¿Qué dicen los demás? Bueno, a ver, terminaremos, ¿no?, porque es una sola, para que ya la próxima entremos solamente directamente a lo que son las exportaciones. No nos va a tomar mucho tiempo. A ver, el examen previo. ¿Qué es el examen previo? ¿No? Este es una operación, ¿no?, que se puede realizar. No es obligatorio, pero sí a requerimiento, ¿no? ¿En qué consiste el examen previo? Es que previo a la declaración de mercancías, de importación estamos hablando, o sea, el declarante, la agencia despachante, antes de elaborar la declaración, dice que puede realizar el examen previo. Y es entrar al recinto y verificar la mercancía. Entonces, el examen previo se solicita, ¿no?, mediante un formulario, el 138, el cual la aduana va a autorizar. Va a decir, muy bien, señores, entren y revisen o vean la mercancía. ¿Cuándo se solicita esto? Por ejemplo, en el caso que les dije en el ejemplo de un primer momento, que decía la factura Sony. Cuando he entrado a ver, Sanyo. Si yo desconfío desde mi cliente, hago el examen previo y voy a ir, y justo pasa eso, ¿no? Su factura Sony, pero yo he visto Sanyo. Entonces, como he entrado a ver antes, ¿no?, antes de realizar todas esas observaciones, ¿no?, que he encontrado, voy a declararlas en el formulario, ¿no? Donde dice Sony, debe decir Sanyo. Donde dice 4, debe decir 7, ¿no? Todo puedo hacerlo, ¿no? Valor, calidad, descripción, todo. Entonces, cuando ya con ese formulario 138, voy a reemplazar a la descripción solamente de la factura. Entonces, yo ya no voy a poner, pues, Sony, sino voy a poner Sanyo. Y cuando la aduana me diga, pero señores, pero si su factura dice Sony, ¿por qué ha puesto Sanyo? Porque hice un examen previo. Aquí está el formulario 138. Ah, la aduana va a decir, muy bien. Porque ahí sí yo hice una declaración correcta, exacta y precisa. Ahí no voy a tener ningún tipo de sanción. Por lo tanto, esta operación le permite a la agencia despachante y a las empresas aseguradoras realizar el examen previo para verificar cómo han llegado las mercancías, ¿no? Y si ha llegado lo que tiene que llegar. Los despachos oficiales. Los despachos oficiales ya habíamos indicado que es un declarante, es una agencia que realiza los despachos para el sector público en general. El material bélico y bienes de uso militar, este tipo de mercancías solamente pueden ser importadas por, ya les dije, Fuerzas Armadas, Policía y el Ministerio de Gobierno, ¿no? Los demás, nadie más puede importar este tipo de mercancías. El material monetario. ¿Qué viene a ser el material monetario? Son aquellas que la única entidad que puede realizar esta importación es la Lotería Nacional. Perdón, no, es el Banco Nacional, es el Banco Central, ¿no? El Banco Central es el único que puede realizar
esta importación, ¿no? Es decir, cuando hace tiempito, recién nomás, los nuevos billetes, se han emitido nuevos billetes y creo que han sido elaborados o fabricados en Francia. Entonces, cuando han llegado esos nuevos billetes, solamente el Banco Central puede realizar este tipo de importaciones, ¿ya? Nadie más. El menaje doméstico. El menaje doméstico que es, a ver, el menaje doméstico es todo lo que posee una unidad familiar. Es decir, todo lo que tienen ustedes en su casa, ¿no? Sus juegos de dormitorio, juegos de cocina, ollas, planchas, refrigeradores, televisores, edredones, vasos, todo lo que tienen en su casa. ¿Y cuándo puedo yo acudir a este régimen? Este menaje doméstico aplica a residentes nacionales que estaban en el extranjero y están retornando a Bolivia, ¿no? Es decir, una persona que vive en Alemania y ha permanecido, ojo, para acogerse a este régimen tiene que haber permanecido 2 años en Alemania, ¿no? 2 años. Y eso es demostrable con pasaporte, ¿no? Entonces, después de 2 años, esta persona quiere volver al país y se lo está trayendo todo su menaje doméstico. Su juego de dormitorio, ¿no? Ollas, platos, cocinas, refrigeradores, etcétera. Todo lo que uno tiene en la casa. Entonces lo trae. ¿Y cuál es el beneficio? Que en el menaje doméstico, las personas nacionales, ¿no? Que están volviendo al extranjero tienen la franquicia, ¿sí? Una franquicia de hasta $35,000. Es decir, que si todo lo que tienen, todo lo que poseen está menos de 35,000, no pagan impuestos. No pagamos impuestos. Ahora, puede ampliarse. Por ejemplo, si la persona que está retornando fuese un carpintero, ¿no es cierto? Y dentro de su menaje tiene sus herramientas, ¿no? Todas sus herramientas que le sirven para trabajar. Entonces, su menaje doméstico como tal, 35,000. Y si tiene algún tipo de herramientas, tiene $15,000 más. Por lo tanto, hacen un total de $50,000. Entonces, el residente nacional tiene hasta $50,000 para traer, ¿no? Su menaje doméstico o sus herramientas sin el pago de tributos aduaneros. Obviamente, todo esto tiene que ser usado. Nada puede ser nuevo. Y los vehículos no se consideran menaje. Es decir, que si esa persona tenía 2 vehículos, si quiere traérselos, tiene que pagar impuestos, ¿no? Es decir, los vehículos no entran como menaje doméstico, ¿ya? Y el último, que es el operador económico autorizado, estos son los OEAs, ¿no es cierto? Esto es una certificación que da la aduana nacional a todos los operadores, ¿no? A todos los operadores, y estos pueden realizar, ¿no es cierto?, su requerimiento de ser un OEA. ¿Y qué pasa? Estos tienen prioridades, tienen ciertos beneficios en la atención ante la aduana y además esto es internacionalmente. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Y los operadores pueden ser reconocidos, ¿no?, por este OEA, agencias despachantes, importadores, exportadores, empresas transportadoras, ¿no es cierto?, pueden ser. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en una agencia despachante de aduana, los despachantes de aduana solamente pueden operar dentro de su región, no son regionales. Por ejemplo, el que ha sacado en La Paz solamente puede realizar operaciones en La Paz y en algunas administraciones que está dentro de su regional. No puede realizar una función en Oruro, por ejemplo, ¿no? No puede realizar despacho en Oruro, en Santa Cruz, no puede. Pero si esta agencia está considerada como OEA, puede realizar despachos a nivel nacional, ¿no? Esa es una ventaja que evidentemente está sobre todas las demás agencias, ¿no? También los importadores va a tener privilegios en el tema tal vez de la verificación de sus declaraciones, ¿no? Si está abajo, se la van a poner encima, ¿no? Entonces, es decir, tienen ciertos beneficios aquellos operadores de comercio exterior que logran la certificación como OEA. Pero no es fácil. Además, es muy costoso poderse acreditar o certificar como un OEA. Y eso lo da la aduana nacional. Con esto habríamos terminado lo que es A, es decir, en forma genérica, les estoy hablando, se habla en forma
muy genérica, porque si entramos a desmenuzar, ¿no es cierto? 1.1 nos podemos quedar mucho tiempo, días, ¿no? Estableciendo, sacando solución. Pero yo pienso que a sus consultas, a sus preguntas han salido de la duda. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Se ha entendido, no se ha entendido para poder mejorar la otra clase? Licenciado, una consulta. En el caso del menaje doméstico, un extranjero que tenga un contrato en Bolivia para venir a trabajar, digamos, por 2 o 3 años, ¿puede traer también? Sí. ¿Puede entrar sí. dentro de esto? Sí, ¿De esos sí, sí. $35.000? Correcto. Evidentemente, el extranjero tiene que acreditar, ¿no es cierto?, que está viniendo a trabajar, tiene que mostrar su contrato de trabajo, qué entidad le está contratando. Es decir, tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero sí, si cumple con todo eso, tiene hasta $35.000, ¿no? 35.000. Y ahí ya no entran herramientas, no entran nada. Es 35.000 y no paga ningún tipo de impuestos. Puede ser, se puede acoger. Muchas gracias, licenciado. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta más, duda. ¿Ha estado claro, entendible o algo no estaba claro? Para poder mejorar, les digo, las últimas 2 clases que les toca con el régimen de exportación. Estaba entendible, licenciado. Por ahora yo personalmente no tengo ninguna pregunta. Ok. Pero Igualmente, Lisa, estaba entendible. Perfecto. Pero si tuvieran dudas y que por la hora no la pueden realizar, yo les pediría que la próxima clase empecemos con esas sus dudas, con esas sus preguntas. Por eso siempre al inicio de clase les digo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Y si tienen, no se callen, ¿no? Así van a salir de la duda. Es mejor decirlas y todos vamos a aprender de igual. ¿Ya? No sé si tienen algo más que opinar, decir, y ahí vamos a quedar. Está bien, licenciado. No tenemos dudas. Ok, Lisette. Bien, entonces dispongan de su tiempo. Muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Mañana